Amadas hermanas, bienvenidas sean todas ustedes el día de hoy a nuestro videocast semanal de Arraigadas. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes cada que tengo oportunidad. Cada vez que nosotras hacemos un programa como este, es nuestro deseo que ustedes puedan terminar de verlo y sean retadas y animadas a caminar en la verdad, esperanza y gozo que encontramos en Cristo. Y esperamos que el día de hoy no sea la excepción. Y hoy tengo la oportunidad, el privilegio de compartir por primera vez en este episodio con Valeria. Valeria, buenos días. Hola, ¿qué tal, Debbie? Buenos días. Un gusto y un honor también poder acompañarte. Es la primera vez que hacemos esto juntas, tú y yo. Sí. Y también un saludo a todas las hermanas que nos están viendo, esperando que este programa sea de bendición. Amén, sí. El privilegio también es mío, Vale. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy necesario. Continuando con nuestra serie de la procrastinación, sobre la procrastinación que empezamos la semana pasada, vamos a estar hablando de las formas en las que esta se puede disfrazar de ocupación. Y para comenzar el episodio de hoy, quisiera refrescarnos un poco la memoria en cuanto a qué significa procrastinación. Se dice de la procrastinación que es el acto de postergar o posponer la realización de tareas o responsabilidades, a menudo optando por hacer actividades que son menos importantes o incluso que son más placenteras o satisfactorias en su lugar. La procrastinación suele ocurrir incluso cuando sabemos que las tareas pendientes son necesarias. Y vamos a ahondar un poquito más en esto, pero pensando en algunos de los factores para la procrastinación, existen o se puede generalizar en tres de ellos. Uno es el miedo al fracaso, el segundo es la falta de motivación para hacer algo, y el tercero es la sensación de estar abrumado por lo que se tiene que hacer. La procrastinación es una forma de evitar el esfuerzo o la incomodidad de enfrentarse a ciertas actividades. Así que, Valeria, con esto de preámbulo, quisiera hacerte la primera pregunta para iniciar nuestra conversación de hoy. Y es, ¿qué situaciones diarias revelan que estamos ocupadas con tareas secundarias mientras descuidamos las prioridades principales? ¿Y cómo identificamos las actividades que nos mantienen ocupadas pero improductivas? Sí, mira, Debbie, esto tiene una dimensión espiritual. A menudo procrastinamos lo importante, como por ejemplo la lectura bíblica, la oración o aún el tiempo con tu familia, para enfocarte en tareas secundarias que no son necesariamente malas, como limpiar tu casa o cocinar, y terminamos agotadas. Pero si de verdad analizamos, estas actividades no tienen un impacto real en nuestras prioridades como sí lo tiene nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si lo que más ocupa nuestro tiempo no está alineado con lo que Dios nos llama a hacer, es una red flag. Y recuerdo el ejemplo de Marta y María. Es muy, muy claro. María escogió la mejor parte sentándose a los pies de Jesús, mientras Marta estaba afanada con tareas, ocupadísima con ellas, pero María invirtió en algo eterno. Así es. Estoy muy de acuerdo contigo en que la prioridad de toda mujer que ha puesto su fe en Cristo debe ser pasar tiempo con el Señor, crecer espiritualmente. Y no deberíamos como cristianas estar constantemente procrastinando nuestro tiempo con la palabra, posponiendo nuestra vida de oración, cuando como creyentes seguimos el llamado que el Señor nos ha dado de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como nos enseña Mateo 22:37. Como consecuencia, amaremos a nuestro prójimo como a nosotras mismas, porque hemos aprendido a amar al Señor a través de su palabra y a experimentar su amor. Y ahora el amor al prójimo se manifiesta cuando hemos puesto en primer lugar, como tú decías, conocer al Señor a través de su palabra. Amén. Y ahora hay prioridades en las vidas de cada una de nosotras y estas tienen diferentes niveles de importancia dependiendo de cómo se desarrolle la vida de cada una de nosotras individualmente. Así que
pensando en la pregunta, ¿qué situaciones diarias muestran que estamos ocupadas con lo secundario? Bueno, yo creería que cualquier responsabilidad que te esté agobiando y que no te permita concentrarte en tu tiempo con el Señor es secundario. Sí. Y pensando en la segunda parte de la pregunta, en cómo identificamos las actividades que nos mantienen ocupadas pero improductivas, pensé también en el ejemplo que tú decías de Marta y María, porque ambas estaban haciendo algo, ocupadas en algo, pero la actividad de María la llevaba a la meditación, a la Exacto. contemplación en Cristo, mientras que la actividad de la otra, Marta, la mantenía afanada, agobiada. Por lo tanto, la ocupación de María podríamos decir que era más productiva que la de Marta, Ujú. no solo para el momento en el que estaban viviendo, sino para el futuro, porque tal vez después María se iba a levantar y ella iba a ayudar a su hermana Marta y su actitud iba a ser completamente distinta por el hecho de haber pasado tiempo con su Señor. Ujú. Y es muy interesante notar estos contrastes. Y Valeria, quiero pasar a la siguiente pregunta y pienso, en ocasiones nuestra procrastinación está arraigada en un deseo de proteger nuestra reputación, orgullo, Ujú. o evitar el fracaso. ¿Cómo podemos identificar raíces de pecado como orgullo, miedo o placer que alimentan nuestra procrastinación? Sí, esta pregunta, la verdad es que es algo en lo que debemos meditar, porque para identificar las raíces de pecado tenemos que examinar nuestras motivaciones. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, examinar esas motivaciones y compararlas con lo que la Biblia nos enseña sobre lo que es humildad, obediencia, dominio propio y obviamente pedir a Dios en oración que nos revele esas áreas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas. Por ejemplo, si nosotras constantemente procrastinamos por miedo a no hacer algo perfecto o por temor a ser criticadas, entonces esto se puede relacionar con el orgullo, porque nos importa más nuestra imagen impecable y perfecta y lo que los demás piensan de nosotras que cumplir nuestras responsabilidades. Y esto se puede identificar si reflexionamos sobre nuestras decisiones. ¿Son ellas guiadas por la necesidad de una validación externa? En Filipenses 2, del 3 al 4, podemos ver y nos recuerda la palabra de Dios la importancia de actuar con humildad, no buscando nuestra propia gloria. Ahora, el temor al fracaso, al juicio o no cumplir con las expectativas que nosotros creemos que la gente tiene de nosotras, nos puede paralizar y nos lleva a procrastinar. Entonces, este miedo se puede identificar cuando nuestras acciones son influenciadas más por el temor a lo que puede salir mal que por la obediencia a lo que debemos hacer. En Proverbios 29-25 se nos advierte que el temor al hombre nos pone un lazo, pero confiar en Dios nos da seguridad. Y luego también muchas veces procrastinamos porque preferimos hacer actividades, como tú mencionabas al principio, que nos brindan un placer inmediato, que nos distraen. A lo mejor voy a checar mis redes sociales y no voy a hacer estas otras tareas de casa que necesito hacer. Y el placer se convierte en una trampa cuando evitamos las responsabilidades en favor de lo que nos resulta más cómodo o más placentero en ese instante, en ese momento. ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando notamos que elegimos la comodidad en lugar de hacer lo que requiere disciplina. En 1 Corintios 9:27 se nos recuerda sobre el dominio propio y especialmente en situaciones donde la gratificación inmediata nos aleja de lo que de verdad es correcto. Y este último punto me recuerda a Jesús. Al despojarse de su lugar celestial y venir a la tierra, nos da un ejemplo clarísimo de cómo debemos vivir. No aferrarnos a la comodidad ni a las cosas que nos brindan gratificación instantánea.
Jesús no vino a disfrutar lujos ni vino a vivir una vida fácil. Al contrario, Él eligió el sacrificio, la humillación y el sufrimiento para cumplir con el propósito de Dios y para ofrecernos salvación. Wow. Súper interesante como estas tres raíces que mencionábamos, ¿no? El orgullo, el miedo y el placer. Y mientras te escuchaba yo pensaba, recordaba la historia de Jonás, este profeta de Dios que tenía una encomienda clara, específica de parte de Dios. Dios le había mandado ir a Nínive y predicar contra la maldad de esta ciudad. Tenía que llamarlos al arrepentimiento. Y cuando Jonás recibe la palabra de Dios, él opta por ir en dirección opuesta al lugar a donde Dios le había llamado. Y bueno, toma un barco rumbo a Tarsis y después esto causa una gran tormenta y echan suertes y la suerte sale sobre Jonás y Jonás dice yo tengo la culpa porque estoy en contra de la voluntad de Dios. Lo lanzan al mar, es comido y vomitado por una bestia marina. Toda su historia para más información en el libro de Jonás. Bueno, el punto es que finalmente Jonás va y predica a Nínive y el pueblo se arrepiente. La respuesta del pueblo ante la predicación de Jonás es el arrepentimiento. Y ahora pudiéramos decir de Jonás que él estaba procrastinando a su llamado. Él fue en dirección opuesta a lo que le fue ordenado. Y en el último capítulo del libro vemos la razón por la cual Jonás estaba procrastinando este llamado. Jonás capítulo 4, versículo 2 dice que Jonás oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Wow. Jonás sabía que si el pueblo clamaba a Dios en arrepentimiento, Dios podía perdonarlos. Y en su orgullo, conociendo la maldad de este pueblo, no quería que ellos fueran perdonados. Así que pienso, nuestra procrastinación a lo que el Señor nos llama a hacer, muestra algo mucho más profundo, como tú decías, en nuestros corazones. Y debemos estar atentas a estas raíces de pecado que alimentan y mantienen esta actitud de estar constantemente procrastinando. ¿Cómo pudiéramos estar atentas? Bueno, pensaría nuevamente observando estas cosas y ver si en nuestro corazón hay orgullo, hay miedo o hay una búsqueda constante de placer. Es muy importante reconocer estas raíces en nuestros corazones. Y como tú mencionabas, Valeria, a menudo el orgullo, el miedo o la búsqueda de placer nos llevan a postergar lo que Dios nos llama a hacer y sin darnos cuenta estas motivaciones nos alejan de la diligencia y nos mantienen en un ciclo constante de evasión y autosuficiencia. Y bueno, para pasar al siguiente punto, la semana pasada, en el primer Arraigadas de esta serie, Yamel Romero nos compartía que muchas veces nos involucramos en actividades en las que no necesariamente el Señor quiere que estemos involucradas. Y también Yamel decía que decir que sí a todo no es ser productiva, es estar ocupada con muchas cosas. Y pensando en esto, quisiera preguntarte cómo nosotras podemos evitar confundir el estar ocupadas con ser diligentes. ¿Qué diferencias hay entre estar ocupadas y ser verdaderamente diligentes? La ocupación es estar activas, pero la diligencia es un trabajo intencional, constante y ordenado. Proverbios 13:4 nos dice que el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. El alma de los diligentes queda satisfecha. Algo que creo importante al hablar de la diferencia entre estar ocupadas y ser diferentes es cómo las prioridades influyen en nuestras acciones. A menudo llenamos nuestras agendas con tareas que no son malas en sí mismas, pero tampoco nos acercan al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es como intentar llenar un vaso con agua, pero dejar la llave abierta para que se derrame.
Estamos activas, pero no avanzamos. Podemos estar ocupadas incluso sirviendo en la iglesia, pero no ser fieles a lo que Dios nos llama. Jesús nos enseña en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y la fidelidad entonces es evidencia en el fruto que Dios produce en nosotras. Como dice Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces hay que otra vez examinar nuestras motivaciones en oración, como en el Salmo 139, decirle a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Solo Él sabe, ¿no? Qué importante es esto que mencionas. Examinar nuestras motivaciones delante del Señor no es solo como una meditación No. y personal, es delante del Señor. Y esto es muy importante para no caer en la trampa de estar ocupadas sin estar realmente cumpliendo con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y creo que hay muchas cosas buenas. Tú decías también hace un ratito, hay muchas cosas buenas que podemos hacer en el día a día. Sin embargo, si esto no cumple con lo que el Señor te ha llamado a hacer, eso bueno que estás haciendo debe cambiar. Está mal enfocado, no es lo que el Señor ha puesto delante de ti. Y es una línea delgada y por eso es examíname, Señor. Sí, claro. Y sabes, Debbie, también pienso que una herramienta útil es evaluarnos diariamente. Al final del día, a lo mejor podemos hacernos estas preguntas. ¿Las tareas que hoy realicé reflejan mi fe en Dios? ¿Hoy me acerqué más a lo que Él quiere para mi vida? Esto nos va a ayudar a reorientar nuestras prioridades y dejar las distracciones. Y la diligencia en realidad también se demuestra cuando sabemos decir no, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Creemos que decir sí a todo es lo que debemos hacer, pero no es así. A veces creemos que ser diligentes es hacer todo y en ocasiones tenemos que rechazar ciertas actividades para proteger nuestro tiempo de calidad con Dios y para proteger el tiempo de calidad con nuestras familias. Eso también es fidelidad a lo que el Señor nos ha encomendado. Sí, me hiciste acordar que en uno de los devocionales que tuvimos con el staff de Viva Nuestros Corazones hablábamos del ejemplo de María y Marta, y alguien mencionaba que en la actualidad se admira mucho, como te dicen, no seas como Marta, como a los pies de Jesús, busca al Señor en su palabra, pero a la vez admiramos mucho a las Martas. Exacto. Y decimos, no, pero ella mira todo lo que estudió y lo que hace, claro, y sus hijos y en su casa y todas estas cosas. Entonces como que es una doble cara, ¿no? Y necesitamos, como decías tú hace un momento, pedirle al Señor, Señor, escudriña nuestro corazón, muéstranos aquello que no podemos ver. El salmista también decía, muéstrame aún los pecados que me son ocultos, cosas que yo no sé que están dentro de mi corazón, y guíame por el camino correcto. Solo así podemos discernir si nuestras actividades reflejan fidelidad o si simplemente estamos llenando nuestro tiempo sin una dirección clara, ocupaciones. Y muchas veces, aunque sabemos que algo que estamos haciendo o dejando de hacer no es lo correcto, seguimos encontrando excusas que justifican nuestra procrastinación. Cosas como estoy cansada o no es tan urgente. Son frases que usualmente usamos cuando estamos postergando algo. ¿Tú crees, Vale, que podríamos decir que estas excusas se relacionan con nuestra autosuficiencia o quizá se relacionan con nuestra falta de fe? Sí. Mira, las excusas pueden venir desde una creencia genuina y profunda de autosuficiencia. Estas excusas son la forma que tenemos para evitar un esfuerzo o aliviar una carga que no queremos tomar en este momento y por eso tienen un impacto en nuestra relación con Dios. Estar demasiado cansada o abrumada por tus actividades diarias puede ser una señal de que estás intentando hacer todo con tus propias fuerzas sin buscar a Dios. Y ojo aquí, porque la autosuficiencia nos lleva a hacer más de lo que podemos manejar en lugar de confiar y depender de Dios.
En Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos invita a descansar en Él. Cuando caemos en la trampa de la autosuficiencia, nos olvidamos de que no estamos diseñadas para ser independientes de Dios. Ahora, el no es urgente también puede ser una forma de minimizar una necesidad y pensar que tenemos el control sobre el tiempo y sobre las circunstancias. Y esto nos aleja otra vez de la dependencia de Dios porque creemos que podemos manejar y controlar todo a nuestro ritmo. No puedo pensar en un mejor ejemplo que la famosa parábola de los talentos. En Mateo 25, Jesús enseña que debemos ser fieles con lo que tenemos, a no posponer lo que no podemos hacer hoy para mañana, porque aparte el mañana nunca llega. Y se me ocurren que tú, yo y las hermanas pueden pensar en otras excusas como no estoy preparada para ser esposa, no estoy preparada para ser mamá, no estoy preparada para el ministerio. ¿Eso qué está diciendo de ti? ¿Dependemos entonces de nuestras propias habilidades? ¿Acaso Dios no nos proveerá de lo necesario aunque sintamos que no estamos preparadas? ¿O no me siento motivada? Entonces, ¿hacemos las cosas porque las sentimos? ¿Nos enfocamos en lo que queremos en lugar de lo que debemos hacer? ¿Confiamos más en nuestras emociones? Se me hace tan delicado lo que dices, o sea, tan importante, porque pienso en que es más común de lo que creemos en nuestras 100%. vidas la procrastinación. Pienso, por ejemplo, en una conversación difícil que tienes que tener con tu esposo o con un hijo, ¿no? Y el Señor te está llamando y el Señor te ha indicado que es algo que tienes que hacer y ves que tu esposo llega del trabajo y dice, no, ha de estar muy cansado. Luego. Si tenemos esta conversación en este momento, no va a ser lo mejor, va a salir algo malo. O incluso nuestra actitud, ¿no? Como ellos quieren hablar con nosotros y este no es el mejor momento, como postergar. Y eso es un ejemplo de una cosa, pero hay muchas cosas como en nuestra vida que pasan y que constantemente nos dejamos llevar por como tú dices, las emociones, el cómo nos sentimos, confiar en nosotras mismas, ¿no? Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, esperando sentirnos motivadas para hacer lo que debemos hacer. Y esto muestra, nada más y nada menos, que estamos priorizando lo que queremos, lo que sentimos, en lugar de lo que Dios nos está llamando a hacer. Así es. Y necesitamos recordar que nuestra obediencia no depende de nuestros sentimientos o de cómo estemos nosotras, anímicamente o físicamente. Y pienso que aparte de la autosuficiencia que mencionabas ahorita o la falta de fe, también está la negligencia. Claro. Por eso postergamos las cosas, porque somos negligentes, no hacer aquello que sabemos que hay que hacer. Y se viene a mi mente con esto la parábola de las 10 vírgenes. No sé si todas recuerdan esta parábola, pero la encontramos en Mateo capítulo 25 y habla de 10 vírgenes y menciona que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. No sé si ustedes conozcan, antes eran como de aceite, pues las lámparas que se usaban antes. Pero las prudentes, dice la palabra en Mateo 25, tomaron aceite junto con sus lámparas. Y nos sigue relatando esta parábola que lo que sucedió después es que vino el novio y las que no tenían aceite porque no se prepararon, porque postergaron, porque no fueron diligentes con lo que tenían que ser diligentes, pues pasó con ellas que quisieron tomar ventaja de las que sí fueron diligentes, de las que sí se prepararon. Y las prudentes respondieron, no sea que si nosotros les damos de nuestro aceite, ustedes se queden sin aceite y nosotros nos quedamos sin aceite. Mejor vayan y compren a quien sí tiene aceite. Y al final de la historia, su negligencia, su procrastinación de lo que sabían que tenían que hacer, las llevó a quedar fuera de la boda. Y esto también tiene implicación para nosotras por el hecho de que nuestra procrastinación, hermanas, tiene consecuencias en nuestras vidas. Y
Sí. vivir constantemente en este patrón trae consecuencias. Y algo que también puede influir en nuestra procrastinación, mencionábamos hace un ratito, es el temor al fracaso o la búsqueda de aprobación. Entonces, con esta ya van otras dos. Hablábamos de la falta de fe, autosuficiencia, negligencia, y ahora el temor al fracaso y la búsqueda de aprobación. Así que, Valeria, quiero preguntarte, ¿qué rol crees que juega el temor o la búsqueda de aprobación en nuestra tendencia a postergar cosas importantes, tareas que sabemos que tenemos que hacer? Pues ambos están ligados a una validación externa. Isaías 41:10 me alienta muchísimo porque es Dios diciéndonos, no temas porque yo estoy contigo. Dios nos fortalece y el temor al fracaso va desvaneciendo cuando recordamos que Él está con nosotras. También Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Corintios 12:9, Dios nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y voy a abrir mi corazón en este punto. Esto a mí me ayudó muchísimo cuando mi papá agonizaba en el hospital. Recitar este versículo, recitárselo a él, me recordaba que nuestra debilidad es una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Y animo a todas nuestras hermanas que nos están viendo a que estudien textos como Hebreos 13:6, Salmos 34:4. Cuando te sientas llena de temor o tengas el deseo de buscar aprobación externa, ve a esa clase de versículos para encontrar paz. Me encanta. Qué ánimo el ser recordadas nuevamente de que la palabra del Señor es suficiente y tiene poder en nuestras vidas y es vida para nosotras. Es tan Amén. importante y qué fácil lo olvidamos. Y pienso también que entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más seguimos conociendo, afirmando nuestra identidad como hijas de Dios. Y por lo tanto, ese temor al fracaso o búsqueda de aprobación que mencionábamos va menguando. Porque entonces nosotras seguimos conociendo quién somos, quién es nuestro Padre, quién es el que nos redimió, cuál es su carácter. Y como bien sabemos, eso sigue siendo parte del proceso de santificación en nuestras vidas. Es algo en lo que constantemente estamos creciendo. El Señor sigue obrando en nosotros. Así que, Valeria, para ir terminando con las preguntas de hoy, quisiera preguntarte si tú pudieras compartir con nosotros alguna estrategia bíblica o práctica o algún recordatorio concreto que pudieras recomendarnos para abordar la procrastinación y redimir el tiempo. Pienso, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8, que nos enseña, nos anima a ser como la hormiga, trabajando con diligencia y propósito. ¿Viene algo más a tu mente que nos puedas compartir? Sí, pues mira, este texto que mencionas nos habla precisamente sobre la diligencia, sobre vivir con propósito y sobre la dependencia en la fuerza y la sabiduría de Dios. La hormiga no tiene jefes. Es un trabajador organizado y constante que planifica con anticipación y trabaja con un fin claro. Esto nos enseña que debemos ser diligentes y tener un propósito claro en lo que hacemos. Algunas estrategias prácticas pueden ser precisamente que establezcas metas claras. Proverbios 16:3 nos dice, encomienda al Señor tus obras y tus planes serán afirmados. Entonces, así como la hormiga, debemos saber hacia dónde vamos y tener objetivos específicos nos va a ayudar a mantenernos enfocadas para no caer en la procrastinación. Cuando confiamos nuestras tareas a Dios, Él nos va a ayudar. Él nos da un propósito y nos da direcciones correctas y precisas. Ahora también podemos dividir tareas. No todo se tiene que hacer a la misma vez. Yo sé que nos gustaría poder chasquear nuestros dedos y que se acabaran los pendientes. No es así. Debemos organizar nuestro tiempo para ir concluyendo tarea por tarea. Otra cosa, no esperes a que todo esté perfecto. Como ya lo platicamos, la procrastinación puede relacionarse con el perfeccionismo.
Si bien la Biblia nos llama a hacer las cosas con excelencia, también nos anima a tomar acción. Otra cosa importante es que debemos ser responsables con nuestro tiempo. Efesios 5 del 15 al 16 nos anima a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y la mejor de las estrategias que les puedo compartir es la oración. Pedir sabiduría a Dios, como nos enseña Santiago 1:5, nos va a ayudar a ser más organizadas y más productivas. Vencer la procrastinación no depende de nuestra fuerza de voluntad. La clave es reconocer que es a través del poder de Dios que podemos cumplir con las estrategias que Él nos ha asignado. Amén. Así digo amén a tus palabras. Creo que son muy buenos recordatorios. Quisiera poder repetirlos en concreto, por si alguien estaba anotando y se le pasaron, o que alguna de ustedes los pueda poner aquí en el chat. Algunas estrategias que Valeria nos mencionó 5. Una de ellas es establecer metas claras. La otra de ellas es dividir tareas. La otra de ellas es no esperar a que todo esté perfecto. La cuarta es ser responsables con nuestro tiempo. Y la quinta, que ella mencionó como la mejor de sus estrategias que nos puede compartir, es la oración. Ser intencionales en orar. Necesitamos estar constantemente, hermanas, evaluando nuestras prioridades para asegurarnos de que nuestras actividades reflejen fidelidad a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y como decíamos al principio, hay una prioridad por sobre todas esas cosas, que es amar al Señor, conocer al Señor a través de su palabra, para que entonces todas estas cosas que están por debajo, nuestra casa, el trabajo, la iglesia, nuestra familia, puedan tener un orden adecuado en base a lo que hemos conocido del Señor a través de su palabra. Este es nuestro ánimo más grande para ustedes. Y hablando precisamente de esto, queremos ayudarlas, a todas ustedes que nos están viendo, a profundizar más en este tema, a ser intencionales en esta área de su vida, a evaluar sus corazones en esta área de su vida. Y por eso hemos preparado para ustedes algo muy especial, un recurso especial que acompaña esta serie y se llama Procrastinación disfrazada, identificando tus prioridades. Este es un recurso descargable con un ejercicio práctico y versículos bíblicos que nos van a ayudar como recordatorios para ser intencionales en usar bien nuestro tiempo. El tiempo que el Señor nos ha dado para servirle a nuestras vidas son de Él. Así que pueden descargar este recurso en el enlace que van a encontrar en la descripción de este video. Les animamos a que lo completen, lo utilicen como una herramienta para examinar su corazón y ser más intencionales en caminar con el Señor. Sin duda pueden compartirlo con otras mujeres junto con este programa o con esta serie completa sobre este tema. Y pues deseamos que sea de bendición para ustedes, de ánimo en esta área de sus vidas. Valeria, muchísimas gracias por compartir con nosotras este tiempo. Ha sido un privilegio conversar contigo. Igualmente. Y bueno, para cerrar este programa, quiero leer la verdad bíblica que tenemos el día de hoy. La encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quieres orar por nosotras, Valeria? Claro, con gusto. Amoroso Señor y Padre Celestial, gracias por toda la instrucción que encontramos en tu palabra. Gracias por el aliento que nos das. Gracias porque no es en nuestras fuerzas, es en las tuyas que podemos tener una vida con propósito para servirte, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón a ti, para que tú nos muestres cómo priorizar mejor, cómo honrarte mejor con nuestro tiempo y con nuestras actividades cotidianas. En Cristo Jesús pongo este tiempo y este día. Amén. Amén. Gracias, Valeria. Gracias a todas las hermanas que nos acompañaron el día de hoy. Nuestro recurso recomendado para este día, su Biblia, desde luego.
Y pues el recurso descargable que les compartimos también en el enlace, compártanlo. Si es necesario volver a escuchar este episodio, háganlo. Les recomiendo mucho poder memorizar los versículos que vienen en el recurso descargable. Y bueno, el Señor siga obrando en nuestros corazones para su gloria. Gracias, Valeria, un placer. Gracias. Bye. Dios les bendiga. Bye.